Buenos días. En primer lugar, mi nombre es Luis Fernando y a continuación lo que quiero es comentaros un poco el tema de la evaluación de la asignatura y para ello me voy a centrar en un elemento importante que es también la calidad del software que vais a desarrollar. Entonces, como bien os decía hace un momento Fernando, la asignatura tiene, o la práctica básica en este caso, tiene una puntuación que es dependiente de si la hacéis en ensamblador o la hacéis en C. 8 en el caso de C, 8,5 en el caso de ensamblador. De estos 8,5, de estos 8 puntos, pues vamos a ver cómo se van dividiendo un poco los ítems. Por ejemplo, 3,5 o 4 puntos se van a corresponder con el prototipo y el examen que os hacemos al final del laboratorio. Entonces, es bastante importante el conseguir que la práctica funcione, como podéis ver aquí. Pero también dentro de esos 3,5, 4 hemos reservado un punto que se va a corresponder con la presentación de la revisión intermedia que se hará durante el mes de abril. Ya os pasaré dentro de un momento a contaros exactamente la fecha y eso. Pero por ahora quedaros con que esta revisión también es muy importante de cara a la nota final. Luego tenemos, con respecto a la memoria final, una puntuación de 1,5 y evaluamos una serie de elementos que consideramos importantes, entre ellos pues el que nos contéis cómo habéis desarrollado las cosas, qué resultados habéis obtenido, cómo lo habéis hecho, ¿vale? Esto irá en la memoria, ya lo explicaré también un poco más adelante. Y hay dos elementos finales, que el primero de ellos es la calidad del software, que tiene una altísima puntuación, como podéis ver allí, de 2,5. Y esta calidad del software la explicaré más adelante, pero la idea es un poco esto, es cómo habéis hecho el programa, cómo lo habéis estructurado, si es fácil de seguir, de entender, si hace uso de las múltiples posibilidades que ofrece el lenguaje en concreto, ya sea ensamblador o el lenguaje en C. Y por último, veremos también la 0,5 para la calidad del hardware. Quizás aquí no nos detendremos tanto porque el hardware del laboratorio este año es bastante sencillo, como podéis ver, pero en cualquier caso también lo valoramos. Luego, entonces, con respecto a la memoria, si ya habéis cursado la asignatura del ECEL, pues sabréis un poco de qué van las cosas. Es tener una plantilla sobre las que os proponemos una serie de elementos que nos tenéis que contar. Esa plantilla se encuentra disponible en web y lo que nosotros valoramos, sobre todo los profesores, dentro de esta memoria es la calidad de la misma, la calidad de la redacción. No nos referimos solamente a que no tenga errores ortográficos, que eso también es importante como ingenieros que sois y que somos, pues tenemos que aprender a redactar correctamente, sino sobre todo a la forma como lo hacéis, ¿no? A la forma como explicáis las cosas. Luego, esto estaría muy ligado con las justificaciones técnicas, es decir, entender. Yo siempre comparo la memoria que nos entregáis a los profesores como si fuese el manual de lo que habéis hecho. Entonces, un manual tiene que ser lo suficientemente autodescriptivo como para que una persona que no conoce de forma completa o total lo que habéis hecho lo pueda entender, ¿vale? Y luego, pues, que sean claras y completas. Esto tanto para los módulos hardware y sobre todo, dadas las características de este laboratorio, sobre todo en la parte de software. Si hiciésemos un ejercicio de introspección y pensáramos que estamos trabajando en una empresa, o llegamos a trabajar en una empresa y nos dicen, oye, yo te he contratado porque necesito que me actualices un software que otro ingeniero tuyo que estuvo aquí en la empresa, que se ha tenido que ir, pues ha dejado, ¿no? Entonces tú dirías, bueno, pues yo lo puedo hacer. Pásame el manual o pásame la información y tú vas a ver ese código y no tiene un solo comentario, no tiene ningún tipo de información de cómo lo ha hecho, pues te va a costar muchísimo. Sin embargo, si te pasaran a ti una memoria como la que os pedimos, donde fuese escribiendo cada una de las rutinas, fuese escribiendo qué hace, cómo lo hace y por qué, pues entonces sería mucho más factible el poder trabajar sobre ese programa. Entonces, en este caso, nosotros los profesores venimos a ser como esas personas que entran a una empresa nueva. Vosotros sois los que nos dejáis vuestro código para que lo evaluemos, pero si no queda claramente explicado, pues va a ser muy difícil que lo entendamos y luego en el examen eso se va a traducir en un tiempo de examen mucho más largo, muchas más preguntas, etcétera, ¿no? Entonces, es bastante importante
dar unas buenas explicaciones en la memoria. Luego hablábamos también sobre el tema de calidad del software y hay varios criterios con respecto a la calidad del software, pero básicamente, como los decía hace un momento, es intentar utilizar lo mejor posible los recursos que nos ofrece el lenguaje en concreto en el que trabajemos. Y hacer uso de esos recursos significa utilizarlos bien también. No abusar de ellos en algunos casos o evitar ciertos errores que se suelen cometer cuando se empieza a programar. Por ejemplo, uno de los elementos que consideramos bastante interesantes es el de emplear rutinas o subrutinas. Esto, si ya habéis programado antes, entenderéis que es dividir un problema en pequeños problemas, o también se puede ver como la posibilidad de tener una función que es utilizada en muchos sitios a la vez, pues concretada o ubicada en un solo sitio, de tal forma que todos los programas que hagan uso de esa funcionalidad pues acceden a un único sitio. Si hay algún error, estará allí, no estará distribuido en tropecientos sitios, ¿vale? Aquí os sugerimos un número que consideramos razonable de rutinas. 25 para esta práctica es más o menos un valor que creemos adecuado. Ahora, no significa que el que haga 30 está mal, o el que haga 60 está mal, o el que haga 10 está mal. Significará eso si el programa realmente no está lo suficientemente estructurado en función de la complejidad que hagáis, ¿vale? Estos 25 es claro para la práctica básica, pero si os ponéis a hacer mejoras, pues ese número aumentará. Y en cualquier caso, lo que queremos es que tengáis en cuenta el concepto de distribuir los problemas y concentrarlos en un único punto. Esto es así y es importante porque a veces nos encontramos con que los estudiantes se obsesionan un poco con estas medidas de la calidad del software y entonces dicen, pues no tengo los 25, y entonces comienzan a generar una serie de rutinas que no sirven para nada o que no hacen prácticamente nada. Y tú vas a ver la rutina y solo tiene una línea. O sea, eso no es una rutina realmente. Y en otros casos es, me he pasado de las 25 y entonces ahora todo me toca concentrar en las 25. Y resulta que tienes una rutina de 30, 50 líneas y eso tampoco es bueno, no permite que el código sea fácilmente leíble. Luego tenemos otro elemento que es el uso de los defines. Estos defines lo que nos vienen a decir es una especie de directiva del compilador que permite asociar una etiqueta con un determinado valor, ¿vale? Entonces la idea aquí es utilizar esas etiquetas para no tener que estar escribiendo valores que llamamos nosotros mágicos o números mágicos a lo largo del código. ¿Qué es un número mágico? Es, por ejemplo, tú tienes ahora, nos han dicho que la matriz de LEDs es de 7 por 10 o de 8 por 8, etcétera, ¿no? Ese 8, ese número de columnas, por ejemplo, que es 8 o 10, según lo consideremos, viene a ser un número mágico si lo ponemos en algo como for i igual a 0, i menor que 8, i más, ¿vale? ¿Esto qué significa? Que has puesto un 8 allí, que si el día de mañana yo te digo, mira, resulta que ahora quiero que trabajes este mismo programa, pero en una matriz de 20 por 20, pues te va a tocar comenzar a buscar en todo el código dónde está ese famoso 8 para comenzar a que tu programa sea igualmente útil. Mientras que si usaras uso de una directiva como el define, pondrías algo como define nuncolumnas 8, y a partir de ahí, cada vez que uses la palabra nuncolumnas en tu código, pues el compilador va a saber que eso es un 8. Facilidad, pues que si yo te digo 20 por 20, con que escribas en lugar de 8 allí un 20, el resto del programa sigue exactamente igual, ¿vale? Entonces, evitemos eso. Pero no caigamos tampoco en el otro exceso, que a veces lo vemos también, ¿no? For i igual a etiqueta 0, i menor que... O sea, el 0 es el 0, no es necesario llegar a ese tipo de situaciones. Yo creo que lo que varía aquí realmente puede ser el número de columnas, no el 0, ese va a estar siempre constante. Luego os sugerimos también el uso de estructuras de datos que agrupen datos interrelacionados, ¿no? Esto viene a ser una especie como de los objetos que nos mencionaba Fernando y las propiedades que podemos tener dentro de esos objetos. Entonces aquí lo que intentamos es daros un ejemplo de un objeto, en este caso una estructura de tipo audio, que tiene a su vez una serie de características. Una de ellas es un array. Vemos aquí el uso de
esta etiqueta define, más num muestras, puede cambiar el número de muestras perfectamente sin problemas. Y luego otro elemento que es el tamaño de ese array, que es el número de muestras máximo. Esto nos permite fácilmente utilizar en nuestros programas algo por el estilo como si taudio.nummuestras o i es igual a taudio.nummuestras, pues ya he llegado al final del array, ya no tengo que seguirlo recorriendo, pues me salgo, ¿no? Pero esto nos engloba o nos encapsula más bien la información de ese objeto. Y luego podemos tener encapsulamientos más complejos, como puede ser tjuego, que a su vez está constituido por estructuras como puede ser el de raqueta o como puede ser el de pelota en este caso, ¿vale? Entonces esto es un poco utilizar los recursos que nos ofrece el lenguaje ensamblador. Luego debemos evitar, bueno, el uso de includes también. Es una forma de distribuir la información en los diferentes objetos que tengamos. Fernando nos hablaba del objeto pelota, el objeto juego, el objeto matriz. Pues esto puede corresponderse con diferentes ficheros. Y esos ficheros contendrán la información de las funciones o de los prototipos de dichos programas. Entonces, el uso de includes, de ficheros .h y ficheros .c, por ejemplo, en el caso de utilizar el lenguaje C, pues nos va a facilitar a nosotros el distribuir los programas y hacerlos mucho más fácilmente manejables. Luego, no usemos variables globales o intentemos usar al mínimo. Penalizamos bastante el uso de las variables globales porque sabemos que tenéis muchos problemas con ellas. Un ejemplo catastrófico de una variable global es cuando se declara al principio de todo el programa algo como in i, j. ¿Qué significa eso? Que en el resto de tu código i y j son válidos, son variables que tienen un alcance global. Pero resulta que estás en una rutina donde dices for i igual a 0, i menor que no sé qué tal, y de repente ese mismo i lo estás usando en la rutina de atención a la interrupción. ¿Qué pasa? Que la interrupción utiliza el i, lo cambia y cuando vuelves aquí ya ese i no era el que tenías antes. Es otro completamente distinto y entonces comienzan a salir problemas. Entonces, para evitar toda esa serie de dificultades y para minimizar el uso de variables globales, os recomendamos, por un lado, usar las estructuras que os mencioné en la transparencia anterior, pero también el de utilizar, por ejemplo, variables de tipo static. Es que a veces me decís, no, profe, pero es que necesitamos poder mantener la información constante a lo largo de las llamadas de los programas. No pasa nada, utiliza el static. El static es una directiva del compilador que lo que le dice es, una vez te salgas de esta rutina, esa variable sigue existiendo, aunque sea local. ¿Vale? Esta variable es local, pero sigue existiendo, porque aunque me salga, no se destruye. Y la próxima vez que entre, tiene el valor con que me lo habías dejado antes. Entonces, de alguna forma, es una variable local, pero tiene un cierto comportamiento global. ¿Vale? Entonces, usar estas variables estáticas os puede resultar de bastante utilidad. Otro tipo de metodología para evitar variables globales es usar el paso por parámetros. ¿Vale? Esto ya lo conocéis también de Java. Llamo a una función, le puedo pasar el parámetro para que lo copie o le puedo pasar la dirección del parámetro para que directamente trabaje sobre el mismo. Obviamente el uno y el otro tienen unas ciertas ventajas y desventajas. O sea, tener cuidado, ¿no? Si le paso yo directamente la posición de memoria, cualquier cosa que haga sobre él va a afectarle cuando salga de la rutina. Si simplemente lo copio, pues hará lo que tenga que hacer, pero al final del programa seguirá valiendo lo mismo. Entonces, dependiendo de la situación que tengamos, debemos usar o uno u el otro. Pero el usar el paso por parámetros nos facilita el no tener que usar variables globales, ¿ya? Por último, os sugerimos usar punteros, arrays también, y también el no emplear el goto. El goto es simplemente una directiva también del C que permite ir de un sitio a otro, pero se dice que un mal programador utiliza gotos, un buen programador no. ¿Y cómo lo hace un buen programador? Reorienta su código de tal forma que cuando necesite salirse, llegue directamente al sitio donde lo requiere, no teniendo que utilizar este tipo de etiquetas goto. Bueno, aquí os queremos presentar algunos valores más o menos de lo que consideramos que son aconsejables para esta práctica. Números mágicos 0, utilizar mensajes, defines, etcétera. Estos son valores que os sugerimos, pero ya os digo, no obsesionarse con ellos.
Ojo con los comentarios, que esté suficientemente comentado el código, etcétera. Y existe una serie de parámetros similares para los que decidáis hacerlo en ensamblador. No me voy a detener mucho en ello, pero bueno, aquí están escritos y el que esté interesado pues los puede encontrar. Por ejemplo, en ensamblador valoramos mucho el utilizar diferentes modos de direccionamiento, ¿vale?